bienvenidas a nuestro podcast con aquí mi amado marido, pareja, Leonardo. Y en nuestro podcast se llama Furalgia y somos dos millennials aquí que vamos a estar hablando sobre los cambios, comentando, discutiendo, ¿cierto, amor? Discutiendo más que Sí. mandado a hacer. Ya, así que bueno, este es un espacio para que conversemos y ustedes también reflexionemos sobre cómo hemos visto nosotros, ¿cierto? El cambio, la evolución en la tecnología, en la crianza, en todo, ¿ya? En nuestra mentalidad como sociedad. La nueva crianza responsable. Claro. Bueno, ahí Mary tiene sus opiniones al respecto, pero vamos a ir de a poquito. Ya, partamos definiendo qué es un Millennial. O generación Y creo que también la llaman. Ya. Claro. Bueno, según lo que buscamos en ChatGPT decía que era la generación nacida entre el 81 y el 2000... Espera, a ver, Y el 95 parece. No, Sí, el 95. Ah, sí, 95. Claro. Ahí Se corrobora. me había apagado acá. Sí. Claro. Corrobóralo, ¿eh? Sí, lo vamos a corroborar al tiro. Nosotros somos del 88, así que calzamos. Sí, nacimos de hecho a los días, ¿cierto? Yo nací el 22 de abril. Y el 25. Y el 25. Nos cruzamos ahí en el hospital. Claro, en el mismo hospital. En el sí. Sotro del Río. Sí, bueno, ahí van a ir saliendo detallitos de nuestra relación. Claro. Cuando iba mi mamá con el coche. Claro, No, tú ibas ahí saliendo y yo... ¿Yo iba entrando? No, yo iba saliendo, saliendo? Y tu mamá iba entrando a parto. Sí, claro, y sí. Ahí yo creo que... Ahí yo te fleché. Ah. Claro. Claro, 81 y 96 dice... 96. Claro. Ya, esos son los millennials. Claro, dice, se pueden variar, dice, ligeramente según la fuente. Pero, bueno, nosotros, como decíamos, nacimos en el 88, ¿cierto? Claro, se dice harto que son trabajólicos. Yo me considero trabajólico. Somos buenos para trabajar. Sí, bueno, ahí dice, pues, ¿cómo se define esta generación y por qué es tan importante comprenderla? Claro. O consideres que no. O yo soy la excepción. Yo soy trabajólico. Claro, yo creo que igual somos tenemos cierta esa mentalidad, porque venimos de esos padres, pues del que nos dijeron tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera para tener un buen trabajo, que a partir del esfuerzo y del trabajo vas a tener una vida cómoda, eso, claro. Entonces, sí, en cierta medida, quizás los millennials tenemos como esta idea concebida de que hay que esforzarse para lograr bueno, y también objetivo. Hay que considerar que de familias carentes de muchas cosas, no de amor, pero sí de cosas materiales tal vez, y eso igual genera tal vez como un ¿cómo se podría decir? Un incentivo al querer tener algo que a lo mejor no tuviste, y tal vez provoca que nosotros nos volvamos más ambiciosos, se podría decir. Claro. Bueno, que igual yo creo que es como generacional. Por ejemplo, nuestros padres también tuvieron carencias. Y yo creo que carencias mucho más brutales que las que bueno, ellos de hecho intentaron de evitar que nosotros tuviéramos esas carencias. ¿Ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá decía que, mi tía, ¿te acuerdas cuando llegó a la casa y decía que comía de frutas porque en el verano, porque la mandaban donde una tía que tenía un campo? Claro, entonces venimos de papás o familiares esforzados y con muchas carencias emocionales, incluso físicas. Sí, mi papá para ir al colegio tenían que caminar 2 kilómetros. Claro. Ahí me decía que cuando pasaba Navidad le regalaban de estos caballos, de estos plásticos. Entonces después cuando entraban a clase dijo que ya no iban a pie porque iban a caballo. Y cuando iban atrasados se pegaban ellos en la pierna más fuerte para ir más rápido. Y llegaban a la hora. Ahora, aprovecho de apreciar, la Sol va a estar aquí dando vueltecitas por si la ven. Sí, eso pasaba, ¿cierto? Era como... Claro, mi papá también. Mi mamá igual decía que lloviendo, iban al colegio. Tuvieron esas carencias, entonces ellos intentaron de trabajar y que nosotros no tuviéramos esas carencias. Y claro, y yo siento que
parte de su preocupación principal, y yo siempre he escuchado como este discurso de los papás de los millennials, como lo importante es darle educación a mi hijo. ¿Escucha? Sí, ¿Cierto? sí, sí. Es Es como como la herencia. Eso, ¿cierto? Es Sí, como ya, perfecto. Yo lo mínimo que te tengo que dar es educación. O sea, sí o sí tienes que tener un cuarto medio, una carrera, sí, es verdad. como, ¿cierto? Sí, mi Como mamá que... hasta el último batalló. Yo creo que un deseo no cumplió de ella que yo por lo menos fuese universitario. Mi mamá siempre me presionó en ese sentido. Y yo Sí. como bien porfiado, contrera, lo tenía que hacer a mi pinta. Y todavía, ¿no? Ah, Todavía me resisto a... De hecho, podría estudiar gratis gracias a mi presidenta Bachelet. nah. Podría estudiar gratis, pero me reboso por el momento porque igual tiene que tener algún tipo de sentido para mí el estudiar. Estudiar algo que pero si es para hacer por plata o que me llene el corazón. No sé. Claro. Y en ese sentido prefiero estar como estoy por el momento a sacrificar tiempo porque es un esfuerzo, es un sacrificio estudiar. Claro. Lo viví de alguna otra manera, no al nivel tuyo, pero entiendo todo el proceso y lo que cuesta y no sé si estoy dispuesta ahora. Ya he sacrificado mucho tiempo de mis pollos como para de nuevo llegar tarde, Sí, es más cierto. encima de las compañeras. Ah, claro, Esto es bueno. un problema. Bueno, igual contextual. Nosotros tenemos dos hijos, ¿cierto? Tenemos Sí. nuestro mayor que tiene el León, que Y yo tiene el 10 Gaspito, años. aparte. Y claro, y tenemos a nuestra hija Renata y además un hijo ahí de corazón que lo amamos, que es el Gaspito. El Gaspito. Claro, que bueno, ahí quizás en una de esas podemos hacer un podcast más Sí, adelante ahí lo con ellos, incorporamos sería los interesante. tres. Sí. Sí, sería muy bonito. Ya, pero claro, claro, yéndonos a eso, es cierto que es parte como de la definición, ¿no? Como de estos padres como carentes de muchas cosas, que querían que nosotros tuviéramos educación, tuviéramos una carrera, Claro. un buen De una u otra trabajo. manera ellos entendían que ese era Ese era el medio. parte de mejorar económicamente hablando sobre todo. Porque Claro. encuentro que esa es otra cosa, que siento que anteriormente se le daba mucha importancia a lo económico, porque tal vez era lo más carente que había en ese entonces. Y por ahí se dejó de lado otras cosas, que es como el tema que estamos hablando recién de que yo personalmente me resisto actualmente a estudiar algo, porque el para qué. Y siento que igual se presiona a causa de eso, de esa como pseudo herencia que los padres quieren dejarnos, se presionó mucho a los alumnos Sí. a estudiar. Da lo mismo que Sí. a estudiar. Claro. Y esa presión conlleva tal vez a infelicidad, tal vez en algún tipo de punto de la vida. Porque pasa a lo mejor lo que está pasando conmigo, que a lo mejor llega una persona que ya estudió algo, ¿cierto? Lleva muchos años ejerciendo eso que estudió, pero siente que algo le falta. Pero el tema es que ahora las circunstancias no le van a permitir pegarse ese cambio porque ya está con hijo, ya hay un proceso, ya el sistema ya se lo comió, digamos, de alguna manera, y no puede llegar y salir y mandar toda la chuña y que todo lo que él ya ha conformado se estabilice. Entonces hay que ser valiente para hacer ese cambio, pero todo cambio conlleva un sacrificio y ese sacrificio puede significar la familia, los hijos, entonces todo un tema. Entonces puede que la nueva generación sí sea, viendo en un lado positivo, sea más consciente de esas cosas. Sí, que tal vez en la de nosotros éramos más brutelis a causa de que nuestra generación de padres era también más brutelis. Entonces... Claro. E incluso en su crianza, o sea, nosotros Sí, fuimos los que fuimos pegados con escobillones, claro, con su correa. correazo, loco, por ahí. Claro. Su charchazo cuando levantaste la voz. Exacto, o sea, su voltea de cara. Entonces, eso igual marca en nuestra infancia. Nos marca como personas. Como personas, claro. Entonces, sí, somos una generación en definitiva que igual... Y bueno, vivimos ese tipo de crianza y con esos padres. O, por ejemplo, nuestros hijos viendo a nosotros en ese sentido, como que ellos no ven esa carencia. No. Nosotros no contamos esas historias que nos cuentan nuestros papás. O sea, nosotros contamos otro tipo de versión de vida. Claro. Y eso quizás ellos también en cierta medida los moldean en el sentido de quizás la vida no es tan difícil o quizás pueden optar, o ¿qué crees tú?
¿O pueden optar a otro nivel ¿De de conciencia? conciencia? O sea, o tal vez, claro, los problemas que nos aquejaban a nosotros no son los mismos que lo van a quejar a ellos. ¿En qué sentido? Claro. En que a lo mejor tal vez nuestros problemas eran la carencia material y a lo mejor la carencia material para ellos no va a ser un tema, pero sí a lo mejor va a ser carencia emocional. Que como vienen de una generación, son padres de millennial, donde a lo mejor estamos concentrados más en trabajar, en producir en general, a lo mejor ellos van a vivir esa carencia de decir, puta, mis papás no Claro. estuvieron ahí siempre, o cuando ellos querían. O a lo mejor sí estuvimos mucho con ellos, pero para ellos es poco. Exacto. Van como lo interpreten ellos. Entonces igual, a lo mejor sí podría ser un tema relevante el transmitir las vivencias Sí, de yo nosotros creo. Y de a sus los niños. abuelos. Al igual como lo hicieron nuestros padres con nosotros, que cuando los papás se venían a hablar estábamos todos calladitos. Claro. Y nos contaban la anécdota cuando tenían que caminar, de cómo eran sus abuelos, Sí. de los animales, de los kilómetros que tenían que caminar, de que prácticamente el colegio poco aprendían porque estaban preocupados de otras cosas. O el hambre, a El veces hambre, no sí. podían poner atención porque tenían hambre. O sea, muchos niños iban a alimentarse al colegio. Y las responsabilidades, pues acuérdate de la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de mi papá, prácticamente se tenía que hacer cargo con su hermano Claro. de los animales. Sí, también, claro. Y en el caso de mi mamá se tenía que hacer cargo de su hermano, porque eran hartos. Entonces, claro. igual, hay otro tema, ¿eh? Los hermanos mayores. Los hermanos mayores. Sí. Los dos somos hermanos mayores. Un tema los hermanos mayores, el hermano menor. Podríamos hablarlo en otro podcast. En otro capítulo. Pero es verdad, entonces al final esa responsabilidad igual hacen que fuerzan al niño o a la niña a madurar mucho más rápido y obviamente cambian su personalidad. Como lo que siempre conversamos de que las circunstancias forman a la persona. Sí. Y que es muy difícil salir de esa formación causada por las circunstancias. Claro. Como que no pueden... Sí, igual por ejemplo me llama mucho la atención, yo tengo una colega que estudia, no sé, hace muchos años hace clase en un colegio, en un colegio emblemático, el barro, ¿cómo se llama? Como que era internado. Ya, bueno, ahí me voy a acordar. Bueno, ella sube fotos siempre del liceo Antigua, entonces me llamó mucho la atención de que hace unos meses atrás, subió una foto de como una generación antigua, de cuarto medio, y tú ves a esos niños y tú quedas como, wow, parecen personas como de hoy en día de 25 años. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, como que, así. claro, como que en cierta medida las circunstancias hacen que incluso fisiológicamente se vean más... Bueno, las expectativas de vida han ido aumentando. Sí, igual. Sí. Entonces yo creo que, claro, todo eso afecta. Por eso cuando me decían, oye, tenés 35, no, 30 y vives con tus papás, ¿qué te pasa? Son los nuevos 20. Claro. Sí, se va corriendo la fecha. ¿Cómo va cambiando eso todo? Sí, bueno, los millennials tenemos eso, ¿no? También, como el tema de que antiguamente los papás, antes, no, pues a los 25 ya tenían familia, 4 hijos, o muchos ya su casa propia, y hoy día ese es un tema también hoy en día, ¿cierto? Como el tema de la casa propia, la independencia, ¿cierto? Como adulto. Sí, verdad. Y que hoy cuesta tanto, ¿cierto? Como que... Casi imposible. Sí, para los millennials no es difícil. Sí, para las nuevas generaciones se cree que incluso va a ser imposible tener casa. Sí, impresionante cómo cambia en eso. Bueno, entonces, ¿estamos con la primera pregunta? Vamos a la segunda que no estaba chat. ¿Cuál es la primera pregunta? Esa, ¿cómo se define esta generación y por qué es tan importante comprenderla? Creo que la abarcamos, ¿no? O sea... Bueno, sí, describimos mucho de esa generación, pero no sé... La importancia de comprenderla. Sí, ya... Le damos next. Ya, porque... Avancemos. Bueno, igual la segunda pregunta en cierta medida la abarcamos. Dice, ¿qué hitos históricos y culturales marcaron su infancia y juventud? Ah, no, pero eso es como de nosotros. Sí, qué buena pregunta. Hoy hay hartas cosas. Nosotros vivimos... El MP3. El MP3. Sí. El MP3. El CD, el Walkman. Pasamos del cassette. Yo alcancé a tener vinilo de los pequeños. Ah, no, yo no alcancé a ese punto. Cassette. Pasé, por suerte, también porque no éramos de recursos, digamos así, pero
mi papá como trabajaba harto para gente con buenos recursos, recuerdo que me llegó mi personal stereo Walkman así, de ese Sony, que tenía algo que otros no tenían, que parece que podía rebobinarlo. Por si no tenía que estar con el lápiz, así. Sí, claro. Y No, claro. así que viví esa... El personal El personal stereo. Cuando iba al colegio tuve personal stereo Sí, hasta yo igual cuando... tuve... Bueno, mi papá séptimo. me compró el personal estéreo para un cumpleaños, pero fue la excusa, la verdad, porque Lo queríamos para lo que lo ocupaba él para ir a trabajar, entonces como que sí. fue muy... Bueno, No, mi papá siempre hacía esas cosas. Está muy bacán como para que la lleve la niña. Se lo Sí, puede robar. eso. Sí, y lo otro también el Super Nintendo, porque sí. ese era un cuento, ¿no? O sea, mi Sí. vecina al frente tenía el Nintendo y un tiempo se fue de vacaciones, me acuerdo, y nos prestó el Nintendo para la que pudiéramos jugar nosotras. Y mi papá, sí, fan. Entonces fue como, ya, compremos una consola. Y justo cuando mi papá decidió comprarla para nosotras, como para mi hermana, comillas, o sea, estaba el tema del Super Nintendo. Claro, y ahí mi papá compró el Super Nintendo y lo tuvimos años. O sea, mi papá pasaba mucho tiempo en eso. Yo tengo una anécdota con Super Nintendo. Bueno, nosotros vivíamos en La Pintana y teníamos un vecino que se llama Jano, falleció. Él cantaba en las micros. Y me acuerdo que una vez me ofreció el Super, yo estaba cabro, tenía, a ver, ponerle a darle 11 años. Y me dijo que cuando yo lo quisiera usar, que se lo fuera a pedir. Me resistí harto rato por vergüenza de ir a pedírselo, hasta que me atreví, po. Se lo fui a pedir y me lo prestó. ¿Ya? Lo ocupé y todo, me acuerdo que tenía el Killer Instinct. Ya. Qué buen juego. Sí, un juego. El tema es que abusé. Porque, por ejemplo, era día domingo. Ajá. Y yo me levantaba temprano, no sé, 7:30 de la mañana, día domingo. Y yo a las 8 de la mañana estaba, ¡vecino! Mi vecino se levantaba así, claro, en ese entonces uno no entiende. Claro, que uno como el niño, sí, bueno, uno trabaja a través del ego. Sí, pues, entonces ahora que ya soy un pseudo adulto, digamos así, qué paja para él levantarse a pasarme encima balseando Sí, el súper. No. Así que pucha ahí al cielo ahí, gracias vecino por todas esas veces que me hizo feliz con su súper. Con su Super Nintendo. Ay, me imagino al vecino acostado así. Oye, a veces salía, la mayoría de las veces, porque lo molestaba casi siempre domingo a esa hora. Salía con esos choras así típicos que uno tiene así como para la batalla. Amoroso, con frío, con su chala, hacia pasármelo. Muchas veces no me decía nada, me lo pasaba nomás. Así. Oye, pero igual súper amoroso porque te podría haber dicho, oye, ya, no sé, pues. Sí, bueno, o haberse molestado. Sí, pero también yo igual tampoco que abusaba todos los domingos. Ya. Domingo por medio. Ya. Había cierta conciencia. Sí, tanteaba si es que había carrete, si hubo carrete ahí, dije yo, dormí el domingo, claro. O sea, dormí el sábado. Sí, bueno, ahí aprendí a jugar. Claro, eso fue como bonito igual para nuestra generación porque fueron como las primeras consolas, como el tema digital, ¿no? Como que la yo alcancé a usar Atari por un compañero. Ya. No, yo como Nintendo y Super, como que... Porque ya. antes estaban como estos de las máquinas que uno iba a jugar, como estos centros, como que... Eso, ¿cómo sí, se llama? las arcades. Las arcades, claro. Sí. Pero ya tener eso en tu casa era como... Revolucionario. Todo el rato. Es como, yo creo que fue como el televisor, después el televisor a color. Sí, yo tuve el televisor que teníamos que... Claro. Con el chiquito. Y siempre se rompía la perilla. Siempre se rompía la perilla. Y sí. Con el alicate. O claro, y típica que tu papá o tu mamá decían, no se ve, y tenías que estar tú con la antena. Me acuerdo, ahí, claro. Ay, qué lindos tiempos, sí, era divertido eso. Mira, un tema con eso. Los cambios fueron mucho más lentos, fueron mucho más masticables, encuentro yo, es cierto. Que ahora. Sí, es verdad. Ahora como la tecnología va más rápido que lo que nosotros no logramos adaptar, y es igual va a generar un problema, ya sea de ansiedad o incluso apocalíptico. Porque vamos tan rápido que un día alguien se va a mandar un cagazo, no nos damos ni cuenta y hasta ahí llegamos. Claro. Porque vamos muy rápido tecnológicamente hablando. Sí, fue como... Yo siento como que empezó como
el cambio desde como el 2005 por ahí, como que empezaron los cambios como muy brutales, ¿o no? Sí, igual puede ser, sí. Sí, Sí, o sí, porque 2015 en realidad. yo creo que fue cuando el celular pasó de pantalla Sí, verde, azul, a color. sí, Yo creo que ese fue el primer cambio. Después el otro cambio fue cuando pasamos a cámara, a tener cámara en los claro. Yo celulares. creo que los celulares fueron Sí, una el que tecnología que hicieron avanzó hizo brutalmente. los cambios, sí, es Sí, verdad. no, los celulares avanzaron brutalmente. Claro, Yo claro. recuerdo que mi primer celular lo compré a medias con mi mamá. Yo trabajaba cuando estaba en el colegio. Y me compré un Nokia, que era ese que se le abría, que tenía como un teclado que tú lo abrías y parecía un boomerang. Ay, sí, era muy bacán ese. Ese tenía pantalla a color, pero no tenía cámara. Sí, Me sí me acuerdo, sí, no acuerdo. tenía cámara. Era como un Blackberry, pero como largo. Es que en ese entonces se le estaba dando mucha importancia, bueno, qué loco, porque ahora realmente es puro mensaje lo que hacemos. Pero Claro. en ese entonces, ese teléfono estaba enfocado a mandar correos. Sí, ¿Cachai? exacto. A estar así, por eso tenía el teclado completo. Y paralelamente estaban otro Sony que era como tipo empanada, que había uno que era gamer y había otro que era como más enfocado en música. Eran los dos Nokia, no recuerdo, 6300, no recuerdo, pero era el que los tuvo, ¿se acuerda de mí? Que me acuerdo que el Sánchez tenía uno, Ya. o el hermano, y él Claro. me cambiaba el teléfono, yo le pasaba a él y me pasaba el otro que tenía MP3. Claro. Y en ese entonces parece que eran 64 megabytes. No, de ahí yo no desconozco. De 64 a 128 megabytes era la capacidad que tenían esos teléfonos. Sí, obviamente iba a ser Te poquito. alcanzaban 10 canciones. Sí, eso me acuerdo, que Algo era como súper muy poco. poquito. Y también me acuerdo que la profesora de inglés se compró un Sony Ericsson, que en ese entonces tiene que haber costado como un sueldo. Y yo estábamos con el Javier así, embobado. Oh, qué pedazo de teléfono. Y ese teléfono venía con 512 de memoria. Cacha, 512. Wow. Ahora estos teléfonos traen 128 gigas Sí, como base. Claro, o sea, es como lo básico que te necesitáis. Sería interesante que habláramos un día un podcast con el Javi. Podríamos llamarlo. Sí. Tengo un amigo que vive en Canadá, se Está fue con su preso. señor. No, vive en Canadá, vive en Canadá. Vive en Canadá, por favor. Ya, y sería interesante que podríamos hacer como una videollamada y conversar con él también esto de la transición. Javi. Sí, bueno, para contarles igual, nosotros estamos juntos desde tercero medio. O sea, de los 16. De los 16 años, ¿ya? Así que ya tenemos 30 y muchos. Vamos por los 21 este año. 21 años. 21 años. Y ahora que me cambia, amor. Sí. No creo que alguien te aguante tanto como yo, ya, por favor. Hay que ir a una campaña. Pero bueno, entonces por eso como que él me cuenta de personas que, o me habla de nombres y yo conozco porque nos conocemos muchos años, entonces fuimos compañeros de colegio, tenemos como los mismos amigos, entonces, pero bueno, ese es otro tema. Años. Pero claro, ese era como el tema de los teléfonos, fue como un hito, ¿no? El tema de los teléfonos. Me acuerdo que antes existían estos de los cibercafés, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, eso fue como un hito también, como que uno tenía que ir fue un nicho de negocio. Sí, habían por todos lados, me acuerdo. Uno iba a estos lugares donde habían varias computadoras y ahí es donde uno chateaba, jugaba o incluso hacer tareas, ¿cierto? Como que iba... Antes que se nos pase un tema, la conectividad yo creo que fue también el internet. El internet. La velocidad del internet hizo el cambio también. Sí. Sí, porque sin eso nada del otro tenía sentido. Cierto, claro. Ya, pero rebobinemos. A ver, pasamos de los vinilos al cassette. Al cassette que había que rebobinarlo. El VHS, que sería el VHS. El VHS. Yo alcancé a tener un... ¿Cómo se llama esta cuestión? Un VHD, no, que eran estos, que era como un Walkman, pero era para ver películas. ¿En serio? Se conectaba a la tele, sí. Yo que se tenía. No, pues el VHS era, eso se llama. No, pero era un Dickman. El Dixman. Ese era para escuchar música. Sí, pero yo tuve uno que era un Master G, que era para conectarlo a la tele o cualquier pantalla y ver películas que en ese entonces. Pero en CD. Eran en CD, que fueron los primeros formatos que salió en CD. Acuérdate que pasamos del VHS y pasamos del VHS nos fuimos al CD-ROOM. Sí, pero eso y después eran los Blu-ray. No,
El DVD y después Blu-ray. Ah, pero, verdad, pero DVD. antes del DVD había otro formato que no recuerdo en este momento cuál es, pero sé que era con H algo. ¿Mm? Y ese formato era liviano porque había una película, entraba en un CD que eran de 700 megas o algo así, o 650 o 700 megas. Claro. Y después pasamos al DVD. Claro, del DVD. Dice no iba a la feria a comprarle al casero Sí. que Uy, vendía los qué? DVD pirata. Busca esa información de qué capacidad eran los DVD. No sé. Porque el Blu-ray era de 4 GB, 4.5. No sé, amor. Yo creo que quizás, bueno, preguntémosle ahí a nuestros, Voy a buscar aquí. a quienes nos ven, quizás sepan. Claro, pero claro, después estaba el DVD, el Blu-ray, y de ahí como que pasamos al tema digital, como el tema MP3, Sí, ahí apareció Netflix. Netflix. No, antes uno iba al Blockbuster, me acuerdo. Bueno, ese fue con el tema de la VHS. Cuando había, claro, el intercambio físico, o sea, tú Claro. ibas y agarrabas una La película, caja y te claro. la llevabas. Sí, mi papá era suscriptor, ¿cómo llamarlo? De Blockbuster. Había, yo no, Era socio. pero sí mi papá era socio de uno de barrio. Porque Ah, aparecieron sí, de barrio. también habían de barrio, claro. Sí, sí, sí. Había gente que vendía cassette en el barrio. Se ha ido perdiendo eso igual un poco con el tema de la... Ahora que está todo en casa, ¿no? Sí. Como estos espacios... ¿El salir? Sí, ¿cierto? Aunque encuentro que las nuevas generaciones son más de salir. Nosotros no, somos más encerrados. Pero la nueva generación, que no sé cuál es la que está vigente ahora, que es como la que está trabajando, digamos así. Ajá. Ellos son más de salir. Ahora Sí. también creo que es por un tema de espacio, porque muchos de ellos deben vivir en departamentos, entonces Eso es cierto. se es genera verdad. esa necesidad de salir es verdad. Sí, y sí, de sí. generar panorama. Sí, cierto que igual he notado, por ejemplo, en redes sociales, como gente que sigo como de nuestra edad, que prefieren eso, como quedarse en la casa, Más ver una hogareño. película, sí, ¿cierto? Sí, es verdad. Como que es más adepta a ese tipo ¿cómo decirlo? De descanso. Como me quedo en la casa. Cambio, no sé, quizá a la nueva generación le gusta salir a un viaje, viajar. Mira, aquí tengo, perdón, aquí tengo la información. Los CD eran de 700, habían de 650, recuerdo. Ya. Sí, 700 megas. No alcanzaban 1 giga. Después los DVD eran de 4.7 gigabytes. Ah, igual ¿Cachai? tenía... Claro, Claro, por la película, sí. claro. Pero el la calidad. Blu-ray parte de los 20. O sea, hay de 10 gigas hasta 50 gigas un Blu-ray. Wow. Es que igual eran películas súper... Sí, Por ejemplo, pesaban ahí el caleta. Blu-ray, me acuerdo como que la película estrella del Blu-ray era el tema de Avatar. ¿Te acuerdas cuando salió Avatar? El Señor del Anillo. El Señor de los Anillos. Yo alcancé a ver el Señor del Anillo no, lo alcancé a ver en DVD, parece. Harry Potter, por ejemplo, que son estas películas como que tienen hartas, como estos temas. Bueno, yo quiero aprovechar de decir que tengo un tema con los cines. Yo soy de esas personas que si no desperdicio dinero en ir a ver una película que no me vaya a mostrar algo de ciencia ficción bien relevante, porque imagínate ir a ver una película romántica al cine, no. ¿Por qué no? Si es tan bonito. O de otro tema, sabiendo que a lo mejor la podéis ver en la casa, pero obviamente si queréis ir a ver una, no sé, Pero salir a Transformers, darte una película. o sea, lo que quiero decir, ya me corrijo, lo que quiero decir es que hay películas que realmente vale la pena ir a verla al cine. Entiendo. Eso. Claro. Avatar, Transformers, no sé, Los Vengadores, Claro. Star Wars, cualquier película, El Señor del Anillo. Imagínate lo que tiene que haber sido Sí. ver esa película en el cine, El Señor del Anillo, la trilogía. Sí. Hay películas que realmente vale la pena ir a verla al cine y hay otras que encuentro yo que no vale la pena ir a ver al cine. No digo que no haya que, pero para mí no es como un tema, así como decir, ir a ver esa película al cine. Bueno, a los niños igual ir a llevarlo a ver sus películas de monitos. En un momento pues, para salir con tu familia, compartir. Sí. Quizás no son películas muy de, como dices tú, pero... Yo creo que por eso el cine ha tenido que evolucionar a estos 4DX o algo así. Sí, es verdad. A llevar a la sensación visual más que solo visual y algo mucho más, no sé, sensorial, de movimiento, de efecto. Bueno, sí, porque Porque ahora si no los van a niños... morir. Sí, pues. Igual que los CD, van a morir los cines, pues si ahora cualquiera, no sé, se endeuda, se saca una tele decente y Netflix o cualquier plataforma y tenía el cine en tu casa. Sí, claro, como que en cierta medida, así como analizando, es como esa es la evolución, como todo lo que tú puedes tener la experiencia por fuera, porque no en tu casa.
¿Por qué no a la comodidad de tu hogar? Claro. Como que, o en la mano, por ejemplo, el celular. Claro. Claro, como que esa es como lo que apunta, yo creo, la Uy, tecnología. una pregunta. ¿El celular nos ha ido embruteciendo o ha sido...? Ah, qué buena pregunta, pero yo creo que deberíamos tomarlo en otro Ok, podcast, ok, porque por ya. ahora estamos con el tema de la transición millennial, porque claro, es potente el tema desde la infancia, cómo afecta en el cerebro hasta adultos, o sea, a personas que quizás adultas ya han tomado el celular. Yo creo que quizás deberíamos hablarlo en otro momento. Ya, avanza. Por ahora estamos más como ligeritos, en nuestro primer capítulo. Avanza. Así, fue brutal. Voy a revisar que estén grabando esta cuestión, que no están grabando. Oh, mentira. Tú sí, el de acá también. Hoy llevamos 31 minutos. Wow. Ya, vamos bien. Ya, sigamos. Ya, creo que ya como que estamos bien con la pregunta 1. Y recién vamos en el primer bloque. Yo creo que vamos a tener que dividirla en podcast. Somos buenos para conversar. Pero bueno. Ah, bueno, ahí mi marido demuestra su obra, su creación. Ya, su abejita. Ya, él está... No, fue asesina. Sí, él tiene muchas... En verdad habilidades era un para escarabajo, pero quedó así. Mentiroso. Sí, era un escarabajo. Es muy habilidoso para hacer esas cosas, dibujar y todo. Ya, bueno. Comerciales. Mostrando ahí. Es que quiero ver si estaban grabando los teléfonos. Y ahora la tercera pregunta. Oye, se nota, perdón, pero se nota la diferencia. Yo estoy como un poco nervioso y tú estás como súper relax. Ah, es que yo ya tengo cancha en esto de las cámaras. Yo me siento como perseguido, así. No. Bueno, que lo que pasa es que yo tengo, bueno, no sé si... Dale, ya, mamá. tengo... Después te vas a poner la factura, ¿no? Claro, tengo una academia online que se llama Academia Alquimia, donde hago clases online, entonces las cámaras y todo el tiempo. Y tengo también TikTok y redes sociales en donde subo videos de explicando matemáticas. ¿Tuviste tu viral? Tuve mi viral, claro, entonces como que... 200 y tantas mil reproducciones. Ojalá que lleguemos así con nuestro canal también, sería cool. No, Ojalá no sé, tener ojalá. millones. O pueden salir short a lo mejor. O shorts, claro. Sí, después sería lo cortamos el video. Ya, ahora la tercera pregunta dice, ¿cuál fue... perdón, se cortó el coso aquí. Ya. ¿Cómo fue crecer entre el mundo analógico y el digital? Creo que hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Cómo fue crecer. Yo me siento agradecido de ser esa generación que, digamos así, transicionó a la super tecnología. Porque pasamos de lo que hablábamos antes, pues de tener que mover con un lapicito, rebobinar la cinta. De la radio, claro. de la tele a color, después la pantalla plana, el MP3, a todo eso, hasta tener prácticamente una super máquina en las manos que no se le saca el provecho que deberíamos, pero... Claro. Sí, yo creo que en cierta medida el haber crecido de esa forma nos da una mirada como, o sea, por ejemplo, yo lo he notado con mi hijo, siento que tenemos esta capacidad de tener paciencia de los procesos, como que no, por ejemplo, yo he visto ahora en la generación haciendo clases a niños, como que les cuesta mucho el tema de la frustración y el tema de entender de que todos son procesos, que es de a poco, que nada es inmediato, que el aprender algo, el tener habilidades requiere tiempo, requiere esfuerzo. Claro, yo siento que nosotros como generación podemos fácilmente tener esa habilidad, por así decirlo. No sé si piensan lo mismo. Como que siento que nosotros como generación millennial, por el hecho de que tuvimos que esperar horas en un computador para descargar un juego, o incluso solo mandar un mensaje. O sea, claro, entiendo. Tú lo que estás diciendo es que nuestra generación es mucho más paciente. Exacto, como que tenemos esa capacidad de paciencia. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos estar en una fila fácilmente media hora y bueno, ya está. Quizás con el celular. Pero quizás una persona como de ahora es como, no, pero ¿por qué voy a estar en la fila en un banco esperando a que me atiendan? O sea... Oh, a mí me cargan las filas. ¿Te cargan las filas? Yo creo que a varios, pero a mí personalmente... Sí, no. pero ¿sabes que yo no me molesta? A mí personalmente no como no, que no sí.
me genera, es como ya, perfecto, tengo que esperar, no. A mí me molesta, yo creo que el estar parado. Sí, Sí, porque por ejemplo, si tengo que usar el metro y el viaje es de 1 hora, siempre aprovecho el tiempo haciendo algo. claro. Pero parado en la fila tienes que estar atento de que muchas cosas, entonces como que... Ah, eso es cierto. Aparte, tú que cómo soy yo que ando mirando así como papi, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ese Claro. está sospechoso. Así eso es verdad, Esa eres señora bien la está observador con el vendiendo. entorno. Sí, es verdad. Yo soy más Entonces, despistada. no, me carga esa cuestión. Sí, a pesar de que somos como de tiempo muy parecido en el nacimiento, como que somos muy distintos en ciertas cosas. Ah, bueno, que es claro, los patrones de personalidad son relativamente distintos. Sí. Yo soy más... Porque tú eres más observador del entorno. Yo, la verdad, como que ando por las. Así como, Sí, hago mi vida. las circunstancias. Sí, puede ser. Eso. Las circunstancias. Ya, pero volviendo al tema de que nosotros somos más pacientes, Sí, yo creo que sí. es verdad, es verdad. Y también creo que un problema, no sé si ya estará detectado o no, pero considero que el internet lo que está provocando en cierta manera con los niños es mostrar que hay mucho talento, pseudo talento o talento dando vueltas y muchas veces puede generar esa frustración de la inmediatez, por ejemplo. Sí. Te voy al siguiente caso, no sé, pues siempre he visto que la Renata o el León están viendo videos donde aparecen tipos que dibujan pero extraordinariamente bien. Claro. Y aparece uno tras otro. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que ve que hay una persona en la pantalla que puede hacer algo muy bien y no solo él? Te aparecen cientos. Sí, es cierto. Y después ellos lo intentan y se dan cuenta que a lo mejor ellos no pueden. Mm. Entonces, si no hay un padre detrás o una madre Exacto. detrás diciéndole, oye, Sí. ojo, no vaya a creer que esa persona Estuvo un día para nació otro, y lo sí. hizo de una. Entonces, igual genera ahí. Oye, lo estoy llevando al dibujo porque fue un tema que Sí. tocamos recién, pero puede verse en el fútbol, en cualquier Sí, cosa. es verdad. Porque sí. acostumbramos, Estoy de acuerdo contigo. no estamos acostumbrados solamente a mostrar lo bueno. Sí, es verdad. Nos mostramos las veces que nos equivocamos Sí, y cuántas es veces cierto. tuvimos que batallar para llegar a ese pseudo éxito Claro. del momento. Y que eso puede generar mucha frustración Mm. en las generaciones. A causa de eso, tiene el León, la Renata, el Gaspi prohibió ver short. Sí, No pueden ver short. sí. Nosotros prohibimos a nuestros hijos ver los shorts de YouTube porque... O de cualquier plataforma, TikTok. O de cualquier plataforma porque genera, bueno, por un tema también cerebral, porque ellos están en su formación cerebral, entonces está prohibido. Pero sí lo dejamos ver videos. Pero sí, claro, les dejamos ver videos más Que largos o bonitos. intente, claro. Que Porque tampoco tengan una encuentro que la historia. cancelación o la Sí, eliminación... porque obviamente sería como... Eso hablábamos la otra vez, te decía, ¿cierto? Como que en cierta medida, creo, en mi pensamiento, que el hecho de privar a los niños así tanto a la tecnología, en cierta medida es amputarle los brazos, es como amputar a una persona, Sí, porque es el futuro. es el futuro, o sea, es el idioma en que van a hablar las personas el mañana, entonces Sí. no puedes aislar a la persona, es como inhabilitarla, prácticamente, físicamente, es como... Voy a traer ¿cómo se llama? Un ejemplo medio random, pero no sé si se acuerdan de Titan, el submarino que llevaba gente a ver el Titanic, las profundidades, ¿cierto? Claro. Era un submarino que tenía que bajar casi 4 kilómetros de distancia. Entonces tenían problemas de la presión y qué sé yo. Pero no sé si recuerdan con qué se manejaba ese submarino. ¿Te acuerdas? Quiero con joystick, creo. Era un joystick de Play 2. Sí. Porque fue en el 2016 cuando empezaron ellos. Claro. Se manejaba con un joystick. Mucha gente criticó esa parte, incluso puede que hayan atribuido el joystick al problema, Sí. pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Pero obviamente lo que te están diciendo es que un niño que ya ha jugado Play podría haber manejado ese aparato. Ese submarino sin ningún problema. Claro. Versus alguien que a lo mejor, no sé, mis viejos que no están acostumbrados, no, ellos habrían esperado un volante, a lo mejor, ¿sabes? Una palanca, algo. Claro. Pero no, pues era un joystick de Play 2. Consola. Sí, de Play 2. Mira, increíble. Sí, claro, entonces yo siento, bueno, o sea, en mi pensamiento, que claro, o sea, está bien que los niños, bueno, esa es otra conversación. El tema de las redes sociales. Es que el tema es qué tanto. ¿Qué tanto? Ay, sí, tema harta. Bueno, pero yo creo personalmente que eso, no sé si tú tienes algo más que aportar de esa pregunta en el... Ya me olvidé la pregunta.
De verdad. No me acuerdo ni de la primera. En serio. Era, era sobre cómo fue crecer entre el mundo analógico y digital. Ah, ya, sí. Yo me siento muy contento de haber pertenecido a esta generación, la verdad. Sí. Sí. Ah, ¿verdad que habías dicho eso? Como Sí, que eso porque era la... transicionamos, prácticamente pasamos o Sí. visualizamos casi todo el proceso Sí. y de una manera, no sé si la palabra correcta sea natural, pero bastante adecuada encuentro yo como para ir adaptándonos Claro. a cada cambio, Uh-huh. no como ahora. Y con las edades, porque por ejemplo es distinto tener, por ejemplo, un celular a los 60 años a tener un celular a los 15, 16, 17, donde tu cerebro igual tiene la capacidad quizás de comprender cómo funciona o todo ese tema, Pero claro. aún así, increíble, mira, mis papás cuando empezaron a usar el teléfono, nunca pensé que llegaran al punto donde ellos iban a ser tan independientes con el teléfono y lo lograron a pesar de su edad. Sí, obvio, claro. Mi papá, a pesar de que era bien brutelli, Sí. o bien como de campo, digamos así, Claro. él se adaptó, hace transferencias. O sea, pero fue, o sea, sí, fue no, un proceso, o sea, sí, no les fue de un costó. momento a otro, ¿cachai? Pero me da a entender que sí la gente que se tiene puede, esa capacidad de sí, adaptar. sí, es verdad. Yo creo que nuestro cerebro siempre tiene la capacidad de aprender De moldearse. y de moldearse. Sí, es verdad. Es verdad. Yo sí siento eso, pero igual es difícil. O sea, por ejemplo, una persona de 60 años aprender a usar el celular, a hacer transferencias y todo eso, merita un tiempo mayor a que a una persona de 20 años o más joven. Qué sé yo, le adapta más rápido el aprendizaje. Tal cual. Claro, entonces siento que como nosotros, como millennials, tuvimos como la fortuna de eso, ¿no? Como de que los cambios también vayan como acorde a nuestra edad. Como que, ¿sí o no? Sé que sí, es verdad. Sí, pero como que no... ahora que estabas hablando, me acordé de algo que tiene que ver con la necesidad. Cierto, sí. Porque, por ejemplo, tal vez mis papás no querían aprender, pero a causa de que su hijo no estaba ni ahí con hacer... ¿Con tener efectivo? No, o con tener la amabilidad de estar siempre Exacto. haciendo las transferencias por ellos. Y un momento donde ellos dicen, oye, estoy molestando, no sé, voy a aprender. Entonces la necesidad provocó que a lo mejor ellos se forzaran a... Es que sí, pues es que así. Yo creo que el ser humano está condicionado a eso. Adaptarse. A adaptarse y sobre todo ante una necesidad. Ah, bueno, aprovechando de eso, si es que el podcast le vamos a poner furalgia, voy a tocar el tema ahora porque tiene que ver. Bueno, les comento, hay un tipo que se llama Farid, que yo lo sigo, de hecho lo sigo mucho antes de que se volviera famoso, que es el Farid Diek, y él inventó una palabra que se llama futuralgia. Claro. Que tiene que ver con la nostalgia de un futuro que ya no será. Esa es la definición del Farid a grande rasgo, y es porque una pareja que se iba a casar, muy conocido de ellos, no sé si era familiar directo o no, tenían todo listo para casarse, qué sé yo, se casaban en 4 días más, la casa donde iban a vivir, bla, 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 y ella al parecer tuvo un accidente y fallece, y ya no se pueden casar. Entonces ahí él viene y se le ocurre esta palabra que es futuralgia, porque ese futuro ya no va a ser, o sea, es imposible que vuelva a ser ese futuro. Claro. Se me quedó dando vuelta ese concepto, qué sé yo, y un día yo venía con el Manu, veníamos de trabajar en la noche, veníamos por la carretera, 2 de la mañana, vacía la autopista al Sol, y venía mirando la carretera porque venía manejando él. Yo venía mirando la carretera, viendo cómo pasaba la luz, y me puse a pensar y dije, oh, ahora ha sido esta parte de que vamos cruzando ahora, hace 100 años atrás o 200 años atrás. La gente habrá pensado que iban a ver este tipo de vehículo, porque íbamos con el Manu como a 100 kilómetros por hora, viajando a esta velocidad, así de relajado, con este tipo de tecnología, qué sé yo. Y dije yo, ¿y cómo serán 100 años más? Y me dio cierta como nostalgia, casi así como que me acongojé un poco, porque dije yo, oh, no lo voy a vivir, porque ya no voy a estar evidentemente en 100 años más. No creo que inventen una tecnología, bueno, a lo mejor sí, pero probablemente yo no voy a estar. Entonces dije yo, oh, me voy a perder esa supuesta, si el mundo no se acaba obviamente, y la tecnología sigue avanzando como está, me la voy a perder. Entonces dije, ese concepto existirá, y ahí dije yo, voy a engancharme al concepto del Farid, voy a inventar una mía, que es furalgia, que es la nostalgia
por un futuro que, a diferencia del Farid, sí será, sí va a pasar, pero que yo no voy a estar en él. Claro, o sea, en definitiva es como un futuro que sabemos que va a haber otras cosas Claro. que se ha conversado, pero que no vamos a alcanzar A disfrutar. a disfrutarla, porque obviamente no vamos a estar Claro. en el plano físico. Y ahí salió Claro. esa palabra furalgia. Claro. Nostalgia por un futuro que será y que yo Y no que voy a nosotros no seremos. a causa de esto mismo, estamos hablando de la tecnología, quizá en 100 años más, ¿cómo irá a ser la ¿Cómo cosa? irá a ser? Si es que no se acaba el mundo Claro. o que a la escoba. Pero probablemente, basándome en las películas, a lo mejor ya vamos a andar... Autos voladores. no, a lo mejor van a andar en el espacio. En el espacio, sí. Va a ser Se algo habla mucho supernatural. eso de la colonización espacial. Sí, ¿no? yo creo que parte del futuro es dejar el atrás la Tierra. Exacto. ¿Sí? Sí, yo también estoy de acuerdo. En otro capítulo vamos a hablar si eso está bien o está mal. Ah, sí, qué interesante. Claro, porque es como un mundo nuevo, po. O sea, podía hacerlo todo desde cero. Entonces, La evolución del hombre, claro. Sí. de la raza humana, De la ¿cuál raza será? humana. Porque aparte de todo eso, o sea, irnos a vivir quizá a otro sistema planetario genera también cambios físicos como ser humano, porque obviamente nosotros estamos adaptados según el entorno en que nosotros vivimos. Pero el hecho de irte a vivir al espacio y quizá o encontrar un planeta muy parecido a la Tierra hace que igual físicamente nosotros nos adaptemos a ese espacio, ¿no? Claro, Y o sea, genere vamos a terminar también un cambio. cambios no solamente Sí, mentales, sino físicos, organismo. organismos. Es un tema. Bueno, hay varias teorías de la evolución del hombre o cómo vamos a evolucionar. Incluso podrían ser los robots. La gente Como conciencia, con conciencia, como la conciencia del ser humano, una cosa así, pero podría ser transmitida transmitida a un robot, sí. robot. Sí, porque al final no necesariamente tenemos que seguir siendo nosotros si vamos a evolucionar y los robots van a ser parte de nuestra evolución. Puede que nosotros como humanos caduquemos Claro. y una nueva Como versión de nosotros, fisiológico. claro, pues van a ser los robots y ellos van a seguir. Claro, puede ser. ¿Sí? No tenemos por qué seguir siendo como nosotros nos vemos ahora. A eso me refiero. Como físicamente. Claro, Claro. claro. Ahí tenemos material. Uy, tenemos harto material. Oigan, si ustedes quieren opinar también de alguna conversación que quieren que hagamos, algún tema, ahí pongan los Nos comentarios. vamos preparando, vamos denle estudiando. like, compartan también con sus amigos si están entretenidos. Y a todo esto eso es lo otro y así nos podemos preparar porque ahora... Y no, claro, porque la verdad hoy día fue como... Ahora, cuéntalo cómo está. Ya, como que estábamos así, como, ¿qué hacemos? Compartamos el... Bueno, Yo tenía que ir a trabajar. Bueno, hace tiempo teníamos ganas como de hacer un podcast, como un plan de conversación, bueno, porque a mi marido le encanta conversar, a mí no mucho, la verdad, y él me incita a conversar, y era como un momento para mí también, porque yo también se lo había comentado a él, ¿cierto? De exponerme a estas situaciones, pues, de conversación, de qué sé yo. Bueno, entonces fue como ya hagamos un podcast. Podríamos incluso invitar a nuestros hijos, hacer como una conversación Sí. entretenida, y hoy día fue como ya hagámoslo. Invitar a gente que sepa Y, de claro. algún tema. Sí, y fue como ya hagámoslo. Y ya fue como hoy día y tomamos desayuno y nos sentamos aquí. Y fue como, ok, y partimos. Entonces fuera como hoy... Súper improvisado. Sí, la verdad es como súper improvisada. Y fue como yo le dije, ya, pero ¿de qué podemos hablar? Y yo le dije, pero se me ocurrió esto del millennial. Así como, ¿cómo nosotros podemos ir...? Sí, porque no nos queríamos ir funar al primer capítulo. Claro. Sobre todo yo. Sí, gracias. De hecho pusimos varios temas. No podía hablar de esto, tampoco de esto. Sí, por favor, Leo. Tampoco de esto. Y ya no. Si vamos agarrando confianza ahí, quizá. Claro, no quiero ser Un poquito, Carol Dance. claro. Ya, así que más adelante podríamos. Pero como decimos, si ustedes tienen algún tema interesante que contar o un tema, o no sé, algo que quieran que conversemos, ahí abiertos están los comentarios. Sigan dando like, compartan para que este canal crezca y sigamos haciendo videitos. Eso. Ya, bueno, vámonos ya. Hoy hemos llevado harto rato, pero voy a intentar de buscar las preguntas como para Cerrémoslo en 1 hora. Ya, vamos a otra pregunta que me la encontré muy interesante, que yo se lo dije a Leo cuando pregunté como qué son los millennials, y hace esta pregunta, ¿por qué teniendo, como hablábamos, ¿no? Que nuestros papás como que siempre querían que nosotros tuviéramos
que nuestra base fuera la educación, ¿no? Claro. El tener el cuarto medio, tener un técnico, tener alguna cosa, un La herencia. cartón, que le decimos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué teniendo altos niveles de educación, muchos millennials sienten frustración con el mundo laboral? Me encantó esa pregunta porque, claro, al principio cuando buscamos la definición de millennial en el chat GPT, nos decía como que a pesar de tener, o sea, somos la generación que más educada es en cierta medida, o sea, que prácticamente todo millennial tiene su técnico, su cartón o su título, pero aún así laboralmente es la generación más precaria, o sea, es impresionante cómo a pesar de que nuestros padres nos dieron este discurso de obviamente tener educación es tener asegurado tu futuro en cierta medida, no sentimos eso, ¿cierto? Como que Sí, no, bueno, más. es muy buena esa Me voy a ir funado. Me voy a ir funado. porque, Claro. claro, Tarde no, pero... ya, bueno. Claro, bueno, personalmente, o sea, yo a partir con mi... Después... Sí, dale. Ya. Personalmente, o sea, yo siempre fui por lo que a mí me gustaba, siento, no sé si tú crees lo mismo. O sea, en el sentido de que yo siempre quise ser profesora, o sea... como ahí para- sí. Ahí sí, porque yo tengo un tema contigo, pero después Ya, pero de ahí lo discutimos. Claro, pero en el sentido de que yo siempre quise enseñar. Siento como que me... Sí, ahí está tu vocación. Exacto, era mi vocación. No sabía para dónde ir, Sí. como que tenía muchas... Me gustaban muchas cosas. Pero siempre quise el tema de la educación. O sea, me gusta mucho enseñar a los niños, por lo mismo en la academia. Y no sé cómo la vida, en cierta medida, me ha... Porque la verdad, siendo franca, yo nunca he estado inmersa al 100% en el sistema educativo. O sea, yo nunca he sido profesora... como lo normal claro, sí. lo que se espera, o sea... Contratada, digamos, contratada en un clases, colegio, una haciendo aula. clases, con un montón de cosas. Porque, claro, el asunto es que yo cuando estuve haciendo mi práctica, ahí sí hice clases en el En colegio, claro. etcétera. Pero bueno, antes hacía clases en un preuniversitario. Después quedé embarazada, por ende no opté por el tema tradicional, obvio, porque yo obviamente siempre he querido estar presente para mis hijos, porque... fue un tema, siempre lo conversamos. Siempre, sí, fue una conversación potente, ¿cierto? Porque en realidad yo siempre he sentido que para mí es importante eso, el estar presente para mis hijos, que mis hijos lleguen a la casa del colegio y que esté tu mamá o tu papá o alguien. Sí, o sentimos que como pareja en eso estamos como muy de acuerdo los dos, ¿no? Como que no se transó mucho eso. Exacto. En realidad no. Se buscó siempre alguna manera de lograr. Sí. Porque se incluso entiende cuando que no vivíamos con tus papás, ¿no? Sí. Porque Sí. se entiende que no todos pueden llegar a eso por lo que fuese, ¿cierto? Circunstancias, qué sé yo, trabajo. Pero claro, nosotros intentamos de darnos ese, yo creo que ahora casi un privilegio. Sí, yo creo que Sí. soy una privilegiada y tú Sí. somos, en realidad. Sí, yo ahora me estoy dando como ese privilegio. Ese privilegio, claro. Sí. Pero sí creo que es un tema, sí. Sí. Claro, entonces, en cierta medida, como sentirme frustrada en que no he hecho lo que yo quería, quizás no es tan así, creo yo, en mi experiencia. Claro. Como que siento que bueno, después entré a una academia, ahí hice muchas cosas, ¿cierto? Hice libros, clases, hice un colegio online, ¿te acuerdas? Te soltaste y justo coincidió que en plena pandemia, cuando recién la gente estaba transicionando claro, al tema online. a este tema online, tú ya venías con... Claro, ya llevaba como un año haciendo con clases cancha, online. sí, sí. No, sí, siento como que en cierta medida he tenido suerte y como que en cierta forma he podido explorar mi carrera o lo que estudié. Bueno, a partir de las circunstancias y todo lo que han pasado, pero nunca me he sentido como frustrada o desafortunada por lo que hago. Como sí, que... pero mira, convengamos dos cosas. De partida eres mi pareja. Con eso ya... O sea... Ay, me estás demeritando mi esfuerzo y mi... Perdóname. No, pero considero que tu realidad igual es... Sí.
Sí, Obviamente no la vamos a llamar perfecta, qué sé yo, pero sí tiene varias cosas que no todos pueden darse ese lujo. sí, Como el que estáis tocando ahora de poder estar muy, muy presente claro. sin sacrificar, que ahí viene el detalle, Mm. sin sacrificar el tema económico, monetario. Exacto, claro. Porque hay mucha gente que se puede dar ese lujo, pero tiene que sacrificar la parte económica Ujú. versus que tú lograste encontrar un acomodo en donde Mm. tampoco que te vayas a ser millonaria, Exacto. pero sí da, y es un sustento, un Sí. apoyo, y lográis hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ese es un... Claro. Sí, yo, por eso digo, o sea, como a mí me preguntaran, o sea, si me pusieran esa pregunta, como en tema de la, personalmente a mí, yo siento, en mi experiencia, como que no ha sido así. Como Claro. que he podido un poco, o sea, igual obviamente siempre están las cosas como uno como mujer, que nos muestra la sociedad, mujer perfecta, que tiene la casa limpia, que tiene los hijos limpios, sanos, y así como muy... que mi hijo a veces anda así, como, Al marido bien. claro, como que muestran todo perfecto, entonces yo como que uno se estresa un poco, porque igual yo me cuestiono, o sea, ¿seré la mamá? No sé, ¿seré realmente, o sea, a pesar de que estoy intentando ser presente, realmente estaré haciendo bien mi pega en todos mis aspectos? Porque hoy por hoy tengo mi propio negocio, estoy armando, como bien sabe mi pareja, nuevos proyectos, ¿cierto? Estoy siempre en búsqueda de aprendizaje, de hacer nuevas cosas, y por otro lado está la casa, los niños. Bueno, yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que el tema va, volviendo a la pregunta, ¿cierto? Eso, el que tú tienes una cierta libertad de acción, que Claro. mucha gente la pierde a causa de decisiones que tomamos, sobre todo a muy temprana edad. Yo estoy en desacuerdo que sea una obligación, que un alumno tiene que decidir a los 18 qué Ah, estudiar. yo también. Yo, sí, Porque sí. prácticamente es, si esa persona, mira, yo tengo 37 años, me encuentro súper inmaduro todavía, Mm. ¿cachai? Entonces, es una decisión súper difícil que prácticamente como sociedad y como familia presionamos Es verdad, para que la tomen rápido, sí. cuando a lo mejor eh, conlleva realmente un proceso de aprendizaje de otras cosas Claro. que te podrían decir, oye, ¿sabéis qué? Hice esto, fui para allá, volví, me caí, choqué, bla, 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 pero me acabo de dar cuenta que lo mío es esto. Claro. Pero tuviste que vivir ese Sí, proceso, po. esa Esa transición, experiencia, claro, claro. para llegar a eso. Entonces imagínate, es como que estáis metido en una burbuja de la cual te pasáis a otra burbuja un poco más grande, Mm. pero aún no tenías idea realmente lo que está pasando afuera. Sí, sí, o sea, por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá nunca me presionó en ese sentido, pues tú conoces ¿Sí? cómo es mi mamá. Entonces, como que ella, o sea, yo salí de cuarto medio y fue como, si tú, Valeria, quieres estudiar, entrar a la universidad, bueno, tenés que vértelas tú, porque obviamente mi mamá no tenía la situación económica para poder pagar una carrera, como Claro. hoy en día pasa. Ya, incluso en un preuniversitario, o sea, yo me tuve que pagar mi preuniversitario, tuve que trabajar, pagar el preuniversitario, mi mamá obviamente me ayudó con todo el tema legal, porque como era menor de edad, etcétera. Sí, claro, siempre estuvo el apoyo, Claro, sino siempre que... tuvo el apoyo, pero en ese sentido, pero claro, ella como que siempre ha ido en este sentido en que, ok, si tú quieres hacer esto, ok, hazlo, yo te apoyo, pero Claro, tú tenés que hacerte cargo de tus decisiones, en definitiva, ¿no? Como que si vas a tener que estudiar, ok, hazte cargo. Tú ves cómo te lo pagas, tú ves cómo sales de tus ramos, cómo sacas la carrera, etcétera. Es tu responsabilidad. Claro. hay gente que está a esa edad Pero, claro, mejor preparada para esas situaciones. claro, pero por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, yo he conocido gente o personas incluso en la misma carrera, que estudiaron, incluso más adelante, niños que estudiaron porque los papás querían que sacara la carrera en la universidad, bla, 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 etcétera. ¿Cachai? Bueno, todo esto yo estudié en la Universidad de Chile, entonces muchos niños eran así, pues, como que, tenéis que estudiar en la Universidad de Chile, porque bla, bla, Las bla, tradicionales. la tradicional, que qué sé yo, imagino como de ser las otras más privadas, como Sí. debe ser la presión. Bueno, igual de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacía clase en sacarlos de Apoquindo, ¿Ya? para allá los niños muy ricachones, Ah, la mentalidad. sí, era brutal la presión para esos niños.
yo la sentía en los niños, como que era que mi papá no me va a dejar hacer otra cosa. O sea, yo tenía muchos niños que me decían, yo les preguntaba, ¿qué quieren estudiar? Me decían, no, yo voy a estudiar tanto, tanto en tal universidad. Yo le decía, ah, qué bueno que tienes claro, sí, pero en realidad a mí me gustaría hacer esta otra cosa. El discurso era muy común. Se repetía. Sí. O por ejemplo, también tuve una niña que quería estudiar esta cosa de la costura, alta costura, quería esto de la... Modelaje. Claro, le encantaba esto de la ropa. Y ella quería estudiar eso, alta costura, todo ese tema. Pero los papás, obviamente, no, pues eso no tiene futuro, todo este tema. Oh, Y ella amaba eso. Y quería eso. Y yo entonces, yo era muy, no sé, tenía esa contradicción en mi corazón porque obviamente yo le estaba enseñando para que le fuera bien en la prueba, para entrar a una buena universidad, pero ella no quería eso. Y claro, y yo me senté con ella a conversar y por eso veía su desmotivación. Porque yo a veces yo la veía sentada, obviamente, ¿qué iba a querer aprender matemáticas si ella quería otra cosa? Entonces ahí nos pusimos a conversar y le dije que quizá que ella amaba tanto eso. ¿Por qué no exponer ella, en cierta medida, mostrarle a los papás el futuro que sí podría tener si se esfuerza? O sea, le dije, ¿qué tal si buscas una universidad, averiguas sobre eso, las oportunidades, las becas? Quizá en el extranjero, aquí en Chile, quizás no vas a ganar una alta costura, pero quizá en París sí, en Italia, oye, son niños que tienen recursos. Claro, entonces me dijo, ah, ya, y tomó la idea, y me acuerdo que al pasar un tiempo, y yo le insistía todas las semanas, le decía, ¿le hablaste con tu papá? No, profe, no hablaba con mi papá. Habla con tus papás, averigua, investiga. Y hasta que un día fue y me dijo que habló con los papás, investigó, encontró una universidad, y ella como que tenía todas las capacidades y la aptitud, tenían que dar una prueba, no sé cómo era el asunto, y que se lo conversó a los papás y les mostró todas las posibilidades, tenía becas en el extranjero, era como una universidad como, no me acuerdo muy bien, fue hace muchos años. Y claro, y ahí como que los papás dijeron, ay, entonces vemos que la niña realmente tiene esa intención, po. O sea, realmente quiere eso, y la apoyamos. Y dijo luego que su papá sí, que obviamente terminara el preu, que hiciera la prueba, y que optara por esa universidad, y viera qué pasara. Qué loco, pero es verdad esa cuestión, muchas veces esa rigidez que mostramos como papá provoca como esa barrera Sí. entre el hijo y nosotros, digamos así, y muchas veces nosotros a lo mejor sí podríamos entender y sí podríamos ser flexibles en ciertas cosas. Cierto. Y los niños creen que no, a causa de cierta rigidez que mostramos nosotros, y tal vez, claro, muchas decisiones cambiarían si es que los alumnos mostraran esa valentía de Exacto. expresar lo que quieren, que es algo que generacionalmente creo Sí, ahora sí yo creo que eso se sí está viendo se más. está dando más. Sí. Claro. Y yo creo que quizá por la misma necesidad de nosotros de poder haberlo hecho, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, porque, bueno, son palabras de Franco Escamilla, pero son verdad. El Franco Escamilla en algún momento, en alguno de su show, contó que él tenía un tema con su papá. Para resumirlo, el que no, búsquenlo, es bastante bonita la historia, pero al final se resume todo en que nadie es perfecto. Nosotros como papá vamos a tener muchas falencias. Sí, es verdad. Y lo importante es que nuestros hijos intenten ser mejor que nosotros. ¿Sí? Entonces en eso se basa, porque igual no, ¿con qué derecho podemos criticar a nuestros papás si ellos tuvieron otro tipo de vida, no la misma que tenemos nosotros? Exacto. Entonces nuestros papás tienen sus detalles. Hicieron lo mejor, que pudieron con lo que tenían. Tal cual. Exacto. Y nosotros, nuestra tal vez meta es ser mejor que nuestros papás. Por ahí va el tema. Entonces tal vez por eso, como venimos de una generación un poco más, ¿cómo se puede decir? Más cerrada en el tema con las emociones, tal vez. Nosotros sí estamos más abiertos. Abiertos, sí. Y tal vez nosotros somos parte de este cambio generacional al que tal vez incluso nosotros le echamos la culpa, estos cabros miércoles, qué sé yo. Niñitos de cristal. Pero en nuestro subconsciente que permitió que se forjaran de esta manera. Exacto. Sí, yo la verdad, como que esto del que hablen de la generación de cristal, yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo encuentro que está bien decir cuando algo no te parece o sientes que te agrede. Ahora bien,
Yo siento que hay un límite, obviamente. Quizá. Uy, qué buena palabra. ¿Cierto? Esta se la saco a Rosarín ahora. Los límites son conformadores del placer. Claro. Y el problema que tiene que bien lo tocaste tú, yo creo que esos son los límites. Los Porque límites. al no poner límites está Caricaturizando. claro, esta situación. ¿Por qué? Porque no hay límite. Entonces está bien que vamos avanzando con el tema de la emoción y qué sé yo, Ajá. pero tal vez la estamos llevando a un punto en donde llega a ser parte de una burla, en donde todos nos podemos enganchar de eso Cierto. para quitarle tal vez Importancia. Eso. No, Sí, no hablamos de eso después, pero no. yo creo que el tema de la, o sea, Volvimos, lo que pasa es que toqué unos temas muy delicados y decimos mejor no contarlo. no, editamos. Vamos a poner para otro video, sí. Sí, va otro video, Porque no queremos que sea... quedémonos con la frustración de los millennials. ya, bueno, la frustración de Con los el tema de millennials los es... bueno, a causa... Laboral, la frustración laboral. No Sí. sé qué. Que no hay libertad. Claro, yo creo que, claro, pasa, es como todo un proceso, ¿no? Como partiendo por el tema del niño que salió de cuarto medio muy joven sin tener la conciencia o más que la conciencia, La madurez. La madurez, bien, de poder discernir bien lo que quería hacer, porque eso es lo otro también, el discurso que me carga, es como, tú vas a estudiar esto para hacer esto toda tu vida. Claro, no necesariamente tiene que ser toda la vida. Pero el momento en que lo escuchas puede que te estén condicionando Es que, y lo asimilas. Y uno a esa edad, uno es un niño, o sea, si alguien te dice esto va a ser lo que vas a hacer toda tu vida, es probable que te lo comas y digas, ya, sí, es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Sí, pues es un bloqueo mental. Sí, es Sí, impresionante. Sí, claro, entonces está ese otro discurso. Bueno, entonces, y claro, y te metes a este sistema educativo en el tema de la universidad que te toca estudiar. Puede ser ya por tema que presión de tus papás, o expectativas, o qué sé yo. ¿Y cuánto estudian por plata? Por lo que van a ganar. Claro, o sea, está como todo este tema, ¿no? Por fuera. Y claro, y eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y claro, y ahí es donde yo creo que crea el choque, ¿no? Como hablando, porque claro, nosotros tenemos ese discurso por los millennials, po. O sea, yo me acuerdo, o sea, cuando me decían, si tú vas a estudiar esto es lo que vas a hacer toda tu vida. Yo algo que estoy en contra, siempre estamos en contra de eso. O sea, sí, pues tú tienes una mente más... Yo no puedo creer que exista alguien que haga lo mismo toda su vida. Y sé que necesitamos de ello. Ajá. Como un doctor. Claro. Pero siento que ni el doctor en sí hace lo mismo toda su vida. Porque, o sea, un buen doctor me refiero. Porque un buen doctor, ¿qué haría? O sea, si hace un procedimiento, por ejemplo, un doctor de corazón, hay procedimientos que van mejorando, o sea, con las tecnologías y todo lo que tenemos, un buen doctor, ¿qué haría? Se capacitaría y buscaría otras maneras de hacer su mismo trabajo. O sea, no haría lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sí, entiendo. Claro, es como la mejora continua. Claro, o sea, al final, si bien vas a ser doctor quizás, entre comillas, toda tu vida, ya, igual puedes, dentro de ese marco, hacer otras cosas. No, y aparte es una percepción mía, si no estoy diciendo que yo tenga la razón, sino que a mí me cuesta creer que exista gente que tenga la habilidad, porque puede ser una habilidad o la capacidad de hacer lo mismo toda su vida. Ya está el caso de esta tradición japonesa, que es una cultura, la cultura japonesa, que repara la porcelana con oro. Ah, claro. Sí, ¿cachai? Sí. Pero ellos llegan a ellos creen que hay algo más perfecto que lo perfecto, es aquello que es reparado. Sí. ¿Cachai? Es una filosofía súper bonita. Pero tiene que ver con eso. Esa gente, o mejor dicho, esa cultura japonesa, existe gente que es capaz de hacer la misma taza de porcelana toda su vida. Como reconstruirse. Como que ese es ¿cachai? O sea, ellos son capaces de hacer una taza de porcelana o del material que fuese por 50 años. O sea, imagínate el nivel de perfección de eso. Y ellos llegaron a la conclusión que hay algo más perfecto que eso, que es cuando se les quiebra y ellos vienen y la reparan con oro. Claro. Y ese objeto reparado es mucho más perfecto y más valioso que el anterior. Claro. O sea, ¿existe ese tipo de personas? Claro que existe. Sino que a mí me cuesta comprenderlo,
pero obviamente hay. Y Sí, por eso lo tomo tal vez como una habilidad o capacidad claro. de hacer lo mismo toda la vida. Sí. ¿Cachai? Sí, o sea, si yo creo que si tú haces lo que te apasiona y haces lo que sientes que aportas, porque esa es la cosa, po. Yo creo que cuando uno hace algo y sientes que aportas y te sientes que en cierta medida ayudas a los demás y los demás ven esa ayuda en ti, entonces como que uno se alimenta de eso. Claro. Y eso te hace llevar a quizá hacer mejor tu trabajo o a buscar otras maneras. Por ejemplo, es lo que a mí en cierta medida me ha pasado. Sí, la mejora continua, lo que estamos hablando. Claro, pero quizá hay personas que tal vez necesitan, como el tú por la taza, ¿no? Como reconstruirse, como buscar otra parte, buscar otra cosa, Claro. ¿o no? Otra alternativa de Por eso, trabajo. es que por lo que digo, a veces, o la mayoría, terminamos siendo presos del sistema y cuesta mucho hacer ese cambio. Sí, pues. Eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Como Sí. el tema de las circunstancias, el tener hijos, Sí. las cuentas que no paran de llegar. Entonces uno, Claro. uno le da prioridad a que se mantenga funcionando lo mejor que se pueda Mejor que se- la familia, digamos así. Exacto. Y lamentablemente el dinero es importante y Sí. si no hay dinero... No, y el tema, claro, como pareja, por ejemplo, el no tener dinero. No, ahí te estoy yendo para otro lado. No, pero es importante porque Ya, igual subir a trabajar, ¿no? No, pero me refiero a como, claro, porque igual como pareja es importante el tema financiero, po, porque en el sentido de que muchas parejas incluso rompen su relación Por dinero. temas de dinero. Sí. Entonces, claro, es todo un tema. El dinero viene rompiendo relaciones mucho antes que Facebook. Sí, es verdad. Redes sociales y todo eso. No, es un tema el dinero. Bueno, pero Sí. volviendo al tema, sí. Sí. Esa frustración yo creo que tiene que ver con eso, con que los trabajos prácticamente hoy en día no hacen que te sientas orgulloso de lo que haces. Eso, sí. Entonces uno al final termina buscando ¿cómo se podría decir esta palabra? Pero ¿sabéis qué? Ahora pensando en eso, porque antiguamente, por ejemplo, nuestros papás podrían hacer un trabajo, por ejemplo, no sé, sembrar, por ejemplo. Pero una persona quizás se sentía feliz siendo sembrador o pescador. Es que veía el fruto. ¿Y veía el proceso, se sentía parte de algo más. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va el queso. Entonces ahora los trabajos están, no sé, por decir una estupidez. Tenía esa persona haciendo clavos todo el día. Clavo. Pero esa persona no sabe en qué terminan esos clavos. Es distinto tal vez un trabajo donde dice, oye, tú voy a hacer los clavos para hacer tal estructura que va a ayudar tal vez a unos niños que están pasando este problema. Entonces, eso te llena el alma porque a pesar que puede ser algo básico, hacer un clavo, entre comillas, ¿cierto? Porque obviamente tiene su complejidad, pero el hecho de saber en qué va a terminar le da un valor agregado que lo hace digno, ¿sí? Te sentís como digno, valioso, que eso debería ser la parte fundamental del trabajo, ¿cachai? Pero ahora el trabajo no es así, ¿cachai? Menos ahora con todo lo que está pasando con la automatización. Sí, nos volvimos consumidores de basura a nivel brutal. Claro. Entonces yo creo que al final terminamos buscando dignidad en otra cosa. Terminamos buscando dignidad fuera del trabajo. Entonces el trabajo ya, no todos los trabajos dignifican. Sí, ¿cachai? Yo creo que por ahí va el queso. Entonces por ahí va. Terminamos nosotros buscando dignidad en otras cosas por fuera. Entonces salimos del trabajo y tal vez vamos a yoga, vamos a hacer zumba, vamos a hacer algo tal vez con animales, intentamos como compensar por ahí tal vez lo que no nos está entregando tal vez el trabajo y a lo mejor en eso radica esa pseudo frustración que podemos tener. Y tenéis ambos casos porque puede que lo que estés haciendo no te remunere lo que tú esperas, por ende te frustra, y por otra parte puede que lo que estés haciendo sí te remunere de una manera bastante bien, pero que aún así no te llene. ¿Cachai? Porque lo que estáis haciendo para ti no termina siendo realmente dignificante o digno, ¿cachai? Entonces es un tema en donde... Son como muchos factores quizás que es lo que influyen. Y por eso
entre más temprano nos conversemos estos temas, sobre todo a nivel de colegio, yo creo que hace falta menos frustración va a haber. El conversación. tema es ahí donde encuentro yo que la tecnología va tan rápido que no sé si vamos a alcanzar a procesarlo. Eso, sí, es verdad. ¿Cachai? Porque aunque estos temas se empiezan a tocar mañana, por ejemplo, en los colegios, que a lo mejor cuando salgan al mundo laboral no va a haber nada que hacer. Si está todo automatizado. ¿Cachai? Imagínate. Claro, por Amazon, ejemplo, toda esta gente que estudia, por ejemplo, mi hermano, no es de merecerlo ni nada, pero este tema de ¿cómo se llama? Programación. Programación. O sea, ahora yo me meto incluso a Canva, le digo, prográmame tal cosa, y entonces, son carreras que van a tener que evolucionar. Entonces claro, se le va a dar más énfasis a la idea que en sí al proceso. al proceso. Sí. Pero toda esa transición es lo que digo que va más rápido de lo que... Porque actualmente, sí, igual se necesitan programadores. Obviamente, ¿cachai? sí, po. Pero va a llegar un punto donde tal vez esa carrera va a ir bajando su intensidad. Porque Claro. yo creo que había un pic en este momento, o hubo su pic De programadores. de programadores. Sí, es verdad. Pero al final, lo que te digo, vamos tan rápido que no se sabe qué va a pasar. Se está pensando ya en una pensión universal. Imagínate, nos van a pagar a nosotros para que podamos consumir, para que el sistema no pueda seguir, claro, pueda seguir funcionando, porque al final la producción se la está llevando China, por ejemplo. Claro. Actualmente China se está llevando, no sé qué porcentaje real, pero gran porcentaje del mundo. O sea, la gran parte de la producción mundial se la está llevando China. Sí, y muchos países están terminando en crisis productiva. Creo que ha cerrado plantas así de auto, creo. Si los chinos están haciendo todo, sí, ¿cachai? Entonces al final va a llegar a un punto como la historia del Ford III, Henry Ford III, cuando pone su primer brazo robótico en su planta y va junto con el sindicalista y le dice, oye, ¿cómo vas a hacer para cobrarle la cuota sindical al brazo robot? ¿Cachai? Y el sindicalista se queda pensando y le dice, ¿y tú cómo vas a hacer para vender los autos? Porque realmente si no producen no tenéis plata, pues si no tenéis plata no podéis comprar, entonces ¿para qué hacer tanto auto que no vamos a poder comprar? Es verdad. Entonces es un tema. Mira, Amazon, hay que tenerle miedo, se cree que ese puede hacer colapsar el sistema económico. Y los chinos igual. Los chinos, sí. Como que en algún punto se está sacando... Yo me acuerdo que, por ejemplo, antes en AliExpress pedía algo de China y me llegaba a los 2 meses. 3. Ahora a los días, o sea, a la semana, incluso lo más que puede tardar algo de China. No, China. Entonces la accesibilidad. Ojo, no estoy en contra de China para nada. De hecho, China creo que le dio una bofetada al capitalismo. Sí. Pero ¿qué bofetada? Porque por lo menos, no sé en qué va a terminar todo esto, pero por lo menos China está agarrando el dinero que recauda de todo el mundo. Ajá. Y lo está reinvirtiendo en avance en tecnología y en salud. Porque algo que yo converso con otro amigo ahí, el tema de la salud, y le decía, oye, si realmente el mundo quisiera solucionar un problema, a lo mejor lo haría, igual como pasó con el COVID. Cierto. Sí, entonces, muchas cosas... Por eso yo siento que también en educación nadie se ha sentado a conversar realmente cómo solucionar esto. Porque no les conviene, porque tal al final, ¿qué quiere la gente? Mano obrera, trabajadores que no piensen y actúen. Y consumidores. Tal cual. ¿Cachai? Porque al final... Porque se podría solucionar. Muchas investigaciones son a causa de donaciones. Claro. Entonces al final, para solucionar un problema de salud, estamos esperando que aparezca algún millonario. Como Elon Musk. Claro. Y que diga, oye, ¿sabéis qué? Voy a donar tanta cantidad de plata para este tipo de investigación. Claro. Algo que los chinos no están haciendo, los chinos no están esperando donaciones. Los chinos vienen y están diciendo, oye, ¿sabéis qué? Ya, pongo a mis mejores científicos, encuéntrenme la cura para esto, si es posible, en tiempo real. Bueno, y los valores que ellos tienen también son súper consistentes y disciplinados. O sea, si ellos se proponen algo, eso van a eso. O sea, no. China, si bien es cierto, se apoderó de la... ¿Cómo se podría decir? De la intelectualidad del mundo, ¿cierto? A la fuerza, o a la mala, como quiere decir, porque por los derechos de autor, qué sé yo. Pero China no es China por eso. No. China se preparó desde hace muchos años que vienen preparándose para este momento. Exacto. Y ellos lo que están haciendo es aprovechar los recursos que ahora están obteniendo. Y lo están aprovechando, creo yo, de buena manera. Por eso digo que es como una bofeta para el capitalismo. Y por más encima, lo irónico es que la misma ambición del capitalismo es
la que llevó a que China esté donde esté. Ujú. Porque al final la empresa empezaron, oye, ¿sabéis qué? Tengo una empresa en tal parte en Europa donde me cuesta tanto al año Ujú. y si la pongo en China resulta que tal vez voy a perder toda esta plata que invertí acá en Europa, Ujú. pero la recupero en 2 años en China porque ya me van a cobrar, no sé, 1/3 de lo que me cuesta acá. Claro. ¿Cachai? La ambición. ¿Y ahora qué pasó? Europa está en déficit productivo. Sí. Es un Todo tema. el mundo, yo creo. Está potente lo de China. Bueno, ahí podríamos hablar otro día. Otro tema Otro China. tema. Tenemos ojalá- varios temas. Y ojalá yo no estar resfriado. Ya, yo creo que deberíamos empezar a cerrar el podcast. Hoy día el capítulo, porque ya harto tiempo. Hablamos muchas de mucho. Muchas cosas. Terrible desordenado todo esto. Sí. Pero ya nos vamos a... Ya nos vamos a ir de a poquito. Ya, pero cerrémoslo con una pregunta. Ya. Bueno, habían varios TikTok que no hablamos. Bueno, hablamos un poquito de todo, pero ya, a ver, vamos como el cierre. Ya, una pregunta que sale como de cierre aquí dice: ¿somos una generación puente entre el mundo que fue y el que está por venir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Somos esa generación que transicionó de A a B. O mejor dicho, de A a B para hacer un C. Claro. Ahora, yo creo que tenemos que ser cautos en los límites. Yo Claro. creo que tienen que haber límites. Siempre van a tener que haber límites. Sí, En todas las cosas. claro. Y ahí viene otro tema y otra pregunta que me gustaría, por último la dejamos planteada para el otro capítulo. ¿Qué significa para nosotros libertad? Es una súper qué buena pregunta. Porque creo yo que hay una falsa definición de libertad. de libertad. Y lo una que falsa hablábamos de la sensación. abundancia también. Hablábamos de... Bueno, ahí se liga un poco. El tema de la libertad con la abundancia puede ser, ¿o no? Sí, sí. Claro. Ya, bueno, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy, amor, porque ya Sí, llevamos mucho listo. rato conversando. Ya lo dejamos hasta aquí por hoy. Así que agradecida por lo que nos vieron hasta este minuto. Porque Yo creo que llevamos más de una hora. Llevamos más de una hora. Así que bueno, ahí coméntenos en los comentarios qué les pareció, si les gustó este capítulo, si quieren que hablemos de otras cosas. Bueno, ahí estuvimos proponiendo mientras conversábamos distintos tópicos, pero si ustedes tienen algún otro, escríbanos ahí, nosotros vamos a estar atentos, dando like ahí, conversando, y podríamos también hablar ahí entre nosotros y cuestionarnos. Hacer un live. Claro, más adelante podríamos hacer lives, Sí, sería eso muy interesante. Sí, muy bueno. Ya bueno, ahí se nos van a estar dando ideas y ustedes también ser parte de esta comunidad de, ¿cómo la vamos a llamar? Yo ahora me tengo que ir al Mega a la entrevista. ¿Cómo se llama? La furalgia. El podcast. Sí, Furalgia. furalgia, claro. De furálgicos. Furágicos. Ah, Mira, si esa qué palabra. bonita la- Oye, a todo esto cualquiera puede inventar una palabra. No hay límite. Ahora, que la reconozca la RAE eso es no. otra cosa, pero siéntanse todos con la libertad de crear palabras, sobre todo si tienen Un sentido, un significado. un significado. Claro, porque si es solo fonético, a lo mejor, claro, les puede servir para, no sé, por la talla o porque a ustedes siempre les sale esa palabra que para ustedes suena chistoso. Sería la parte fonética. Pero si además de lo fonético le agregan un significado, ya la palabra Toma relevancia. toma sí, fuerza sí, y toma cuerpo toma cuerpo. y puede empezar ya a utilizarse Claro, más cotidianamente. claro. Entonces, bienvenido a nuestra comunidad de furálgicos. Eso. Millennials. O no millennials. No sé. Para todos los que para quieran. todos los que quieran, bienvenidos. La idea es conversar y cuestionar. Exacto, conversar, cuestionarnos, pensar, hablar, Criticar. Aquí escuchamos, criticamos. Claro. Así que ahí, muchas gracias por vernos hasta este punto. Nos vemos entonces en otro capítulo de Furalgia. Un besito. Chau. Chau, chau. Ya. Oye, amor, nos estaban grabando. Nah, me estás ilusionando.